Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Piristapia, soy terapeuta ocupacional de profesión y estoy a cargo de discapacidad y beneficios en el Departamento Compin Nacional del Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a conversar respecto al proceso de calificación y certificación de la discapacidad, que es lo que nos va a permitir lograr el Registro Nacional de la Discapacidad. Y la primera pregunta que siempre nos hacemos es ¿cómo certifico la discapacidad, cierto? ¿Y a dónde tengo que ir? ¿A qué institución debo acudir? Entonces, lo que vamos a revisar hoy día es todos esos paso a paso para que nos quede perfectamente claro lo que tenemos que hacer. Primero, entender qué es discapacidad. Y para eso tenemos que tener presente que la discapacidad no está centrada en la persona, ¿ya? Sino que es el resultado de la interacción entre una condición de salud que presenta esta persona, ¿cierto? Y los factores contextuales. Cuando esta interacción presenta barreras, estamos hablando de limitaciones en la participación, en igualdad de derechos y oportunidades, como todas las personas, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando hablamos de que la persona vive en situación de discapacidad. El marco normativo que convoca, ¿cierto?, hablar de discapacidad en Chile y desde qué perspectiva estamos hablando, es bajo los derechos humanos de las personas con discapacidad, donde Chile ratificó el año 2008, ¿cierto? Y desde ahí parte el nacimiento de la ley 20.422, ¿cierto?, el año 2010, que mandata la definición del proceso para el desarrollo de calificación y certificación de la discapacidad. Entrega las normativas, ¿cierto?, cómo se tiene que hacer el proceso, bajo qué normativa legal, etc. ¿Qué es lo importante de esto? Que se instala en el país una nueva conceptualización de la discapacidad, donde se considera el enfoque de derechos humanos y el paradigma biopsicosocial. O sea, no estamos hablando solamente de la condición de salud, sino que estamos hablando de los componentes biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales que tiene una persona. Entender que discapacidad no es igual que invalidez. Históricamente en Chile hemos hablado de invalidez porque es algo que existe hace muchos años, la certificación de invalidez asociado principalmente a situaciones laborales o a situaciones de protección social, ya cuando las personas tienen dificultades para desenvolverse en el trabajo. La invalidez se refiere al menoscabo permanente en la capacidad de trabajo que tiene una persona a consecuencia de una enfermedad o accidente que genera debilitamiento en sus fuerzas o también una incapacidad permanente. ¿Ya? Ahí estamos hablando de invalidez. Distinto de discapacidad cuando estamos hablando de una condición de salud que presenta una persona en interacción con el ambiente y si existen barreras, ¿cierto?, se va generando la situación de discapacidad. En general, la invalidez, su conceptualización sigue centrada en la persona, ¿ya? Y en la capacidad remanente que quedó posterior a esa enfermedad o accidente. ¿Quiénes somos los que estamos hablando o los que estamos certificando discapacidad? ¿Ya? ¿Qué es la COMPIN? Es una unidad técnica administrativa y fiscalizadora conformada por profesionales del área de la salud, que nosotros tenemos que constatar, evaluar, declarar y certificar el estado de salud de las personas, su capacidad de trabajo y su recuperabilidad para que puedan optar a beneficios previsionales, asistenciales y o estatutarios. Comisiones de medicina preventiva e invalidez están ubicadas dentro de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, la Seremi de Salud, ¿cierto? Pero también tienen una supervigilancia desde el presidente de la República a través de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. En las COMPIN se realizan bastantes trámites, los más conocidos son los de incapacidad transitoria, que son las licencias médicas, pero está la certificación de la discapacidad, incapacidad permanente, pronunciamiento técnico administrativo, importación de vehículos, certificación de la discapacidad para importación de vehículos, entre otros. ¿Cómo es el proceso de calificación y certificación de la discapacidad?
Primero entender que está conceptualizado dentro de un sistema, donde está la persona en el centro, y lo que esperamos que todos los actores que son parte de la calificación y certificación de la discapacidad se muevan para que la persona pueda acceder con todas las facilidades a la certificación de la discapacidad. Y esta tiene 4 etapas. Primero, la recopilación de antecedentes, la calificación, la certificación y la inscripción final en el servicio de registro civil e identificación. ¿Qué es la recopilación de antecedentes? Como ustedes saben, todos los trámites tienen, hay que presentar antecedentes, ¿cierto? Documentación. Es lo importante, que esta información que se solicita, ¿ya?, debe ser obtenida desde un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, y bajo un modelo biopsicosocial. Y para eso se solicitan 3 informes: el informe biomédico funcional, el informe social y de redes de apoyo. Ambos formatos están disponibles en la página web milicenciamedica.cl, y la aplicación del instrumento IVADEC, ¿cierto?, instrumento de valoración de desempeño en comunidad, que eso se hace en entidades calificadoras de discapacidad, porque son profesionales acreditados y autorizados por el Ministerio de Salud para su aplicación. Estos son los 3 informes que se deben presentar, ¿ya? Si solamente tiene el primero o el segundo, también puede iniciar el trámite que vamos a ver posterior a esta presentación. ¿Dónde inicio el trámite de certificación de la discapacidad? Eso es importante. Digo, ¿dónde yo puedo tener todos los documentos, pero tengo que ir siempre físicamente? ¿Puedo hacerlo de manera digital? Puede hacer ambas cosas, ¿ya? En contexto pandemia, nosotros digitalizamos el trámite en marzo del año 2020, cuando inició la pandemia en Chile. Entonces tiene 2 vías. Lo puede hacer de manera digital, sin moverse de su casa, o con apoyo de algún familiar o algún profesional o alguna institución colaboradora, ¿cierto? O puede ir también a las oficinas CONPIN. De igual forma, el funcionario que lo reciba en CONPIN también va a ingresar el trámite de manera digital. ¿Cómo lo hago? Teniendo los 2 informes que comentamos inicialmente, ¿cierto?, el informe biomédico funcional y el informe social y de redes de apoyo, más copia de su cédula de identidad, usted ingresa a la página web milicenciamedica.cl, donde dice realiza tu trámite de certificación de discapacidad. Ahí lo va a derivar, ¿cierto?, a la plataforma digital, donde va a tener que ingresar con su RUN y clave única. Si no tiene clave única, puede solicitarla de manera digital también en la página web de Registro Civil, donde ahí se contactará con una funcionaria y a través de una videollamada le habilitan su clave única. Ingresando la información ahí, ya se da inicio al trámite una vez que se revisa la admisibilidad administrativa. Eso significa revisar que los antecedentes estén correctamente a nivel técnico y a nivel administrativo, que tengan las firmas correspondientes. Todo eso sale indicado en cada informe. Una vez que yo inicio el trámite de manera digital, se revisa, y ese periodo de revisión se demora entre 5 a 10 días, va a depender de la demanda, ¿cierto? Pero en general, generalmente se hace dentro de la semana calendario que se ingresa, cuando la admisibilidad administrativa lo permite, ¿cierto? Y se acepta. Acá se da inicio a la calificación. Una vez que el encargado de discapacidad de CONPIN acepta de manera digital el ingreso al trámite, pasa automáticamente a la etapa de calificación, donde un profesional de CONPIN toma esos antecedentes, estos 3 documentos y todos los otros que usted quiera adjuntar, ¿cierto? Exámenes, informes de otros profesionales, informes de exámenes, etc. Y aquí lo que hace el profesional de CONPIN, que puede ser psicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, ¿cierto?, va a revisar estos antecedentes, va a analizarlos, va a determinar la coherencia existente entre estos informes, complementándolo con información desde las fichas clínicas o de los profesionales tratantes que elaboran el documento. En muchos casos se aplica el IVADEC cuando el usuario no sube este informe de desempeño y se determina la existencia o no de movilidad reducida. ¿Qué es importante respecto a la existencia o no de movilidad reducida?
que tiene relación con subsidio de vivienda. El Serviu, porque desde que la persona tiene discapacidad, la que está postulando, o un integrante de la familia que está postulando, ¿cierto?, se le entregan ciertas UEFs extra para poder tener un espacio más, considerando la situación de discapacidad del integrante o del postulante, ¿cierto? Pero si esta persona o integrante de la familia tiene movilidad reducida, aumentan las UEF asociadas, ¿cierto?, a el subsidio. ¿Qué es importante que se comprenda de la calificación de discapacidad? Que al ser bajo un modelo biopsicosocial hay que considerar todas las aristas relacionadas con las personas. Entonces, en el informe biomédico funcional se tiene presente lo que son las funciones y estructuras corporales, ¿cierto? Y la condición de salud. Ahí se informa sobre el origen de discapacidad, los diagnósticos asociados, los medicamentos, tratamientos, si tuvo o no tuvo rehabilitación, si actualmente está en tratamiento, desde cuánto tiempo que presenta la condición de salud, si tiene o no tiene ayuda técnica, cuál usa, que eso es importante saber. En el caso del informe social y de redes de apoyo, los factores ambientales y los factores personales son fundamentales porque son los moduladores de la situación de discapacidad. Que si la persona estudia o no, trabaja o no, dónde trabaja, si tiene dificultades, si está jubilado o no, si está con licencia médica, que también puede ser. En el caso del nivel de escolaridad que tiene, si tiene o no tiene cuidador, eso es fundamental para analizar la situación de discapacidad de una persona. Si requiere asistencia de un otro para hacer ciertas actividades, esa es información relevante para poder analizar la situación de discapacidad. Y por último, el instrumento de valoración de desempeño en comunidad, que entrega un informe de desempeño, que lo más relevante, que esto me da información sobre las dificultades que tiene la persona en el desarrollo de actividades y participación, pero por autorreporte. Este instrumento se le aplica a la persona con discapacidad y es esta persona quien define cuánta dificultad tiene para desempeñar las actividades acorde a su rango etario, ya a su edad, y en el contexto en el que se desenvuelve. Con toda esta información, lo que hacen es presentar una propuesta de calificación, ya con un porcentaje de discapacidad, que es lo que nos pide la ley, y un grado de severidad. Este proceso se demora 20 días hábiles, ¿ya? Muchos se preguntan por qué tanto tiempo, y en realidad es complejo analizar la discapacidad de una persona, primero cuando yo no la estoy viendo, ¿cierto? Y por eso es que los informes son fundamentales y tienen que ser con la información lo más completa posible para poder realizar un proceso coherente, fidedigno y que dé respuesta a la situación lo más real posible de la persona, dadas las respuestas que dio en el instrumento de valoración de desempeño en comunidad. Una vez que termina ese proceso, se inicia la etapa de certificación de discapacidad. Esta en tiempo es más reducida, ¿ya? Se tienen 5 días hábiles para hacer el proceso, y acá es un proceso médico-administrativo, ¿cierto?, donde se determina, donde se toma una decisión, se dictamina si la persona tiene discapacidad y cuánta discapacidad tiene en porcentaje y en grado, ¿ya? Y a qué origen está asociado, en base a la información que conversamos anteriormente. Esta comisión, que se llama Comisión de Discapacidad, está integrada por médico, psicólogo, fonoaudiólogo, asistente social, kinesiólogo o terapeuta ocupacional, según sea el caso, y eso va a depender de la realidad de cada COMPIN y de la realidad de cada territorio. En general, los equipos casi siempre están conformados por psicólogo, fonoaudiólogo, trabajador social, kinesiólogo o terapeuta ocupacional. Una vez que se determina que la persona sí tiene discapacidad, los rangos de severidad irán entre discapacidad leve a profunda y los porcentajes irán desde 5 hasta 100%. Cuando la persona no tiene discapacidad, independiente que el instrumento haya determinado que sí, es COMPIN quien determina a partir del análisis que se hace si tiene o no tiene, y
el porcentaje se confirma, se disminuye o se aumenta según los antecedentes que se tienen. Pero ¿qué es importante acá? Saber que se tiene discapacidad desde el 5% hacia arriba y que ningún beneficio está asociado al porcentaje de discapacidad. Eso es lo más relevante que deben saber. ¿Y por qué hay porcentajes y por qué hay grados? Porque la discapacidad es un continuo. Nadie tiene la misma discapacidad en la infancia, en la adultez o en la adultez mayor. Por lo tanto, tiene que ser acorde a la situación actual, el aquí y el ahora del momento que se está evaluando a la persona. Una vez que se determina la discapacidad, ya lo que hace la COMPIN es determinar, ¿cierto? Dar un dictamen, una decisión, pero eso se lleva a un documento administrativo que son resoluciones. Es un documento legal, que es el que recibe registro civil para poder ingresarlo en el Registro Nacional de Discapacidad. Y en el caso de que se apruebe la discapacidad, se puede dar como aprobada o como aprobada aumentada. Por ejemplo, si la persona dijo que reportó que tenía un 25% de discapacidad, pero en realidad la COMPIN observa que su patología o su situación ambiental va a complejizar su situación, se puede aumentar de 25%, un 30%, un 45%, por dar un ejemplo. Ambas decisiones pasan directamente a través de la resolución para la inscripción en el registro civil. Es importante acá, COMPIN desde la plataforma digital emite la resolución de discapacidad al registro civil, ellos la toman, la ingresan en un periodo muy breve, legalmente tienen 20 días hábiles para ingresarla, y ellos emiten la credencial de discapacidad y el certificado de discapacidad, que legalmente es el certificado que reconoce que esta persona tiene discapacidad para el Estado de Chile. ¿Cómo obtiene esos certificados? La credencial primero le llega al domicilio y en caso contrario lo puede obtener de manera digital en la página web de Registro Civil. ¿Qué pasa si se aprueba pero disminuyendo el porcentaje de discapacidad o si la certificación se rechaza? Como todo trámite administrativo del Estado, se puede apelar o no apelar a la solicitud. En el caso de que quiera tomar la decisión de no apelar, las dos opciones tienes que hacerla a través de manera digital. Ingresar nuevamente a la página web, ¿cierto? Al mismo trámite, y en su bandeja de entrada, como va a ingresar con clave única, le va a aparecer el trámite en la pantalla y ahí usted indica que quiere apelar o no apelar. En el caso de que apela, ¿cierto?, con nuevos antecedentes a los ya presentados, la COMPIN puede aprobar su solicitud y la envía a Registro Civil. De caso contrario, rechaza la apelación y se le emite una resolución de rechazo. Estos son los documentos que pueden llegarle a su correo electrónico. Como es digital, todo se hace a través de correo electrónico, y una es la estructura de una resolución de aprobada la certificación y una es de rechazo. Una vez que se emite la resolución, como les comentaba, esto se va al Servicio de Registro Civil e Identificación, donde la Unidad de Registros Especiales hace el ingreso en el RND. ¿Cuáles son los beneficios asociados al Registro Nacional de la Discapacidad? Como bien hemos visto en la televisión, ¿cierto?, a partir de todos los beneficios que se han ido entregando relacionados con la pandemia, existe el Registro Social de Hogares, ¿cierto?, el RCH, que es más conocido. Ahí hay una calificación socioeconómica que se realiza. Y la discapacidad, o cuando la familia tiene miembros con discapacidad, esto se asume que se generan mayores gastos, por lo tanto hay un procedimiento que se incluye en el cálculo del Registro Social de Hogares. Por lo tanto, si usted tiene una persona con discapacidad y ya tiene el RND, tiene que actualizar el RCH e incorporar el certificado de discapacidad asociado a esa persona. Otros beneficios, lo importante es comprender que no está asociado a beneficios pecuniarios, sino que tiene que ver con beneficios que entrega el Estado para disminuir las barreras de acceso a salud, a educación, a trabajo,
o con aportes de protección social, pero directamente con dinero no están asociados los beneficios. En caso de las prestaciones de atención de salud en modalidad libre elección, ¿cierto? Que esto es atención por bono, ya sea FONASA y SAPRE, no hay tope de atención para kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Eso es importante porque previamente habían atenciones acotadas para cada profesional. En terapia ocupacional, por ejemplo, no había atención en modalidad libre elección, ahora sí hay atención. Kinesiología tenía un tope y fonoaudiología también. Entonces ahora hay una extensión de la atención dentro del mismo año, en el caso para acceder a rehabilitación, mantener las terapias, etc. Te permite postular a programas de Senadis, acceder a los requisitos de la Ley de Inclusión Laboral, ¿cierto? Postular a subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como les comentaba. Una cosa es tener certificación de discapacidad y la otra es tener, además, movilidad reducida. Beca de educación del Ministerio de Educación, solicitudes de ajuste o adecuaciones en la rendición para postulantes con discapacidad del DEMRE, solicitud de extensión, restricción vehicular dentro de la región metropolitana, acceder a rebajas arancelarias en la importación de vehículos, que eso lo hace CONPIN, y en ayudas técnicas también, eso es un beneficio que entrega aduana. Nosotros hacemos el proceso técnico. Y el uso de estacionamiento es exclusivo para personas con discapacidad. Cualquier duda que ustedes tengan respecto al proceso, en la página web de milicenciamédica.cl hay un banner que habla de trámites de discapacidad, donde está todo lo que se los he comentado, está explícitamente descrito ahí. Hay videos de apoyo también para que puedan orientarlos, y también pueden llamar al Fono CONPIN para hacer consultas. En el caso de que usted tiene su trámite ya vigente, ya andando, recuerde que para poder hacerle seguimiento tiene que ingresar a la misma página, ya de donde puso su clave única, ¿cierto? El RUM, y ahí revisar en qué etapa está el trámite. Esperamos que esta presentación los haya orientado mucho más. Lo más valioso de tener la certificación de discapacidad, más que el acceso a los beneficios, es que el Estado de Chile sepa cuántas personas con discapacidad existen, cosa de poder movilizar aún más los cambios y facilitar aún más el acceso de las personas con discapacidad a todos lo que les corresponde por rol realizar dentro de la comunidad. Por eso es importante que certifiquen su discapacidad, disminuyamos los estigmas, ¿cierto? Los prejuicios asociados a ello, porque es la única forma de que el Estado sepa cuántas personas con discapacidad existen en el país para poder generar cambios mucho más concretos y mucho más rápidos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada.